Desde este capítulo nosotros vamos a encontrar hasta el capítulo 25 de Deuteronomio leyes para distintas circunstancias. Vamos a navegar por estas cosas tratando de mirar de qué manera estas leyes nos ayudan y cuáles son los principios aplicables para nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento. Básicamente hay 3 instrucciones en este pasaje. La primera instrucción es acerca de la esposa cautiva. La segunda instrucción es acerca del hijo de la no amada. La segunda instrucción. Y la tercera instrucción acerca de un hijo rebelde. Después miramos cómo esto nos ayuda. Antes de leer la primera parte del texto, me gustaría señalar algo que debemos tener en mente cuando leemos textos como este. Estas leyes en el Antiguo Testamento toman en cuenta la maldad, la dureza y el pecado del pueblo de Dios. Estas instrucciones el Señor las prescribe porque Él conoce a Israel, conoce a su pueblo y sabe que ellos harán cosas que no le honran. Digo esto para que no interpretemos lo que Dios está diciendo aquí como aprobación de estas prácticas. ¿Ok? Esto más bien son concesiones temporales en la historia de la redención. Así como usted recordará, el Señor permitió el divorcio temporalmente en la historia de la redención. Y la razón por qué lo permitió, de acuerdo al libro de Mateo, era por la dureza del corazón de Israel. Pero eso nunca fue el ideal de Dios para su pueblo. Así que vamos a empezar con estas 3 instrucciones. La primera es ¿qué hacer con esta esposa cautiva? Versículos 10 hasta el 14 dice la palabra del Señor. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos, versículo 11, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciareis y la tomares para ti por mujer, versículo 12, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza, cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Versículo 14. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. La instrucción básica es, si después de la guerra llevaban cautivos y alguno se enamoraba de una mujer cautiva y la tomaba para ser suya, de acuerdo al pasaje, había un proceso para tomarla como esposa. Y después había un proceso si ellos se desanimaban y ya no la querían como esposa. Si la querían tomar como esposa, dice el pasaje, debían esperar un tiempo para que la mujer llore su situación, para que ella se pueda recuperar, ¿verdad? El texto dice, y llorará a sus padres, ¿verdad? A su padre y a su madre. Y le dice 3 cosas. Se rapará la cabeza, se cortará las uñas y se quitará el vestido
de su cautiverio. Este ritual era básicamente una mezcla de rituales, un ritual de luto, por ejemplo, porque ellas estaban llorando porque habían sido separados de sus padres, probablemente los padres habían fallecido en la guerra, pero también se nota que es un ritual de purificación y algo así, al quitarse sus vestidos, una renuncia a su vida anterior y a sus costumbres paganas. El texto dice: si luego el hombre, después de esos días, se desanimaba y ya no la quería, él no la podía vender. Debían dejarla en libertad porque, dice, la había humillado. Ahora, debo decir que las instrucciones aquí muestran un grado de admirable sensibilidad de parte de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque esta era una época en la que esta clase de esclavas eran tratadas con poca humanidad. Estas leyes debían ser entendidas como concesiones, no como algo que Dios esté defendiendo. Esto fue tolerado y permitido por Dios. La segunda instrucción tiene que ver con la hija, o más bien, el hijo de la no amada. Vamos a leer versículos 15 al 17. Dice: si un hombre tuviere 2 mujeres, ya usted sabe que está hablando de la poligamia. La una amada y la otra aborrecida. Y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos. Y el primogénito fuere de la aborrecida. Versículo 16. En el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, es decir, la repartición de la herencia, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. ¿Está siguiendo, verdad? Versículo 17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él, o sea, ese primogénito, es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Aquí vemos una vez más el pecado de la poligamia, una práctica en Israel que Dios toleró sin castigar por una temporada. Y aquí las instrucciones son cuando un hombre tiene 2 mujeres, una amada y otra aborrecida, es decir, una que ama más que otra. La pregunta inevitablemente que uno se hace es: caramba, pero si está la aborrecida, ¿para qué la aborrecida? Si está la amada, ¿para qué la aborrecida más bien? El punto eran los hijos. No puedes considerar primogénito al hijo de la amada si el primero que te nació fue de la aborrecida. Eso es lo que le está diciendo. Tu primogénito será el primero que te nace a ti, no el que tú escojas. Y al momento de repartir la herencia, no la puedes dar al primer hijo de la amada, sino al hijo de la aborrecida, si nació de ella primero. Para una sociedad en la que el primogénito jugaba un papel importante, esto es bueno recordarlo. El primogénito era importante porque ellos debían consagrar el primero que nacía en la casa. Debían consagrar el primero que nació de sus vacas y sus ovejas. Y debían consagrar cada año las primicias de las cosechas o los primeros frutos.
Pero todo esto era símbolo de una realidad espiritual. Todo esto señalaba al hecho de que Israel era considerado el primogénito del Señor. Ellos habían sido escogidos para ser un pueblo especial para Dios. Por eso los primogénitos ilustraban el hecho de que Israel era el primogénito de Dios. Esa es la instrucción. Esa es la instrucción. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí antes de pasar a la tercera instrucción. Las instrucciones de la esposa cautiva, instrucciones del hijo de la no amada o de la aborrecida. Quiero otra vez mencionar que estamos en una etapa de la redención en la que Dios postergó, y yo mentalmente subrayaría postergar, pospuso el juicio. El Señor decidió suspender momentáneamente el castigo por ciertos pecados. Entonces, no vaya a aceptarle a nadie que diga, pero Dios aprobó la poligamia. Dios decidió suspender momentáneamente el castigo por ciertos pecados. ¿Cuál es la base bíblica para eso? Romanos 3:25. Porque en su tolerancia o paciencia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Por qué? Porque los iba a castigar en la cruz del Calvario. Entonces, no perdamos de vista, cuando leemos textos como este, que Dios está llevando a cabo su plan de redención del mundo. Y la nación de Israel era el pueblo que redimió de Egipto, que los está llevando a la tierra prometida y los establecerá como una nación, y de esa nación saldrá el Salvador de los hombres. Ese Salvador era aquel que recibiría el castigo del pecado de su pueblo. ¿Cómo entender esto de esta manera? Dios suspendió el castigo de estos pecados porque aguardaba el día en el que su hijo sería quien reciba condena por esos pecados. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Sí o no? Ok, no escuché. Sí, porque usted, si no le ha pasado, le prometo que usted se va a encontrar con alguien que le va a decir, pero yo puedo tener más de una mujer porque había poligamia y Dios aprobaba eso. Que Dios no haya castigado en algún momento un pecado no supone que Él aprueba ese pecado. ¿Se entiende? Todos ellos, Abraham, David, Moisés, que tuvieron más de una mujer, siguieron respirando por la misericordia de Dios. Dios podía hacerlos, achicharrarlos. No sé cómo se diría eso en inglés. Pulverizarlos, destruirlos, aniquilarlos, si Él quería. La razón por la cual no lo hizo es porque Él suspendió el castigo para tirarlo sobre su Hijo Jesucristo. Amén. Bien, la tercera instrucción tiene que ver con un hijo malcriado. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Versículo 18 al 21. Y yo quiero recordarle que usted está leyendo la palabra de Dios. Versículo 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz, es lo mismo, rebelde, cabezón, obstinado, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, versículo 19, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde
no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Versículo 21, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. La responsabilidad de los padres ante un hijo o una hija desobediente y rebelde, eso es lo que tenemos aquí. Si ese hijo o esa hija no se sujetaba, no obedecía a sus padres, luego de estos haberlos disciplinado, exhortado, confrontado, entonces debían llevarlo a los ancianos de la ciudad para ser castigado. Estas son las cosas de predicar un libro entero, que usted tiene que lidiar con esto. Mis hermanos, Dios no toma en poco la desobediencia de un hijo. La santidad en el pueblo y la gloria de Dios son más importantes que cualquier persona, incluyendo los hijos. Las palabras del versículo 21 son sobrias y dignas de nuestra consideración. Lo apedrearán y morirá. La gloria de Dios y su propósito de santidad es una realidad mayor a proteger que un hijo rebelde. En un sentido práctico, este pasaje nos señala al mandato de criar hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Esa es la instrucción, Efesios capítulo 6, versículo 4. Cría a tus hijos, criemos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. No seamos pasivos y alcahuetes con el pecado de nuestros hijos. Los hijos no se crían para ser buenos ciudadanos. Papá, mamá. Los hijos no se crían para dejar bien a los padres. Los hijos no se crían para ser excelentes profesionales. ¿Sabe, iglesia, día de adoración? Esto es una carga grande. Hay padres que tienen más anhelo de ver a sus hijos ser profesionales que ser cristianos. Y se enorgullecen más si han estudiado y tienen un diploma que verlos caminar en la piedad, en Cristo, en santidad. Y eso llena de satisfacción. Ya tú sabes que las prioridades están todas desordenadas. Levantamos a nuestros hijos para ir a hacer deportes, pero no los podemos traer jueves por la noche para la oración porque tienen que acostarse temprano. No estoy hablando de las iglesias de acá alrededor, estoy hablando solamente de día de adoración. Papá, mamá, tus hijos necesitan ver que para ti la iglesia es importante. Ahí están las 3 instrucciones. ¿Qué hacer con una esposa cautiva? ¿Qué hacer con el hijo de la aborrecida? ¿Y qué hacer con el hijo rebelde o la hija rebelde? Aquí hay instrucciones relacionadas con cuestiones maritales y familiares, ¿verdad? ¿Qué hacer con la esposa cautiva? ¿Qué hacer con el primer hijo? ¿Y qué hacer con los hijos
rebelde. Y lo dice, el Señor dice esto, porque Él quiere regular la vida familiar de Israel. No es opcional, no es a mi criterio, no es lo que yo me gustaría, no, es lo que Dios dice. Y Dios dice, por ejemplo, de los hijos, que deben temer a Dios. Él es Dios de toda nuestra vida, mis hermanos. Con estas leyes Él está diciendo a su pueblo: yo soy el dueño de tu vida, yo soy el dueño de tu matrimonio, yo soy el dueño de tu familia. Sin embargo, la verdad más definitiva que estos tres textos nos señalan tiene que ver con Dios como redentor de su pueblo. En estos tres casos vemos ilustrados algo del carácter de Dios y algo de las obras de redención de Dios. Quiero invitarte a que abras tu Biblia porque vamos a mirar unos cuantos textos, porque estamos leyendo esto y uno dice, ok, ¿cómo esto nos está hablando? ¿De qué formas esto nos está hablando? ¿Nos está dando algo práctico o hay algo más trascendente, más de fondo que nosotros debemos considerar? Y quiero sugerir que sí. Quiero que vayas al libro de Oseas, capítulo 2, versículos 19 y 20. ¿De qué manera la esposa cautiva? ¿De qué manera el hijo primogénito de la no amada? ¿Y de qué manera el hijo rebelde nos señalan al Señor, al carácter del Señor y a su obra de redención? Y lo vamos a ver. Quiero citar 5 textos para después cerrar con unas palabras de aplicación. Primero, la esposa cautiva. Dice capítulo 2 de Oseas, versículos 19 y 20. Mire cómo lo dice, versículo 19. Y le está diciendo el Señor a su pueblo, a Israel: y te desposaré conmigo para siempre. Es decir, yo te voy a tomar y vas a ser mi esposa. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Versículo 20. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Ahora, yo quiero que busquemos Isaías capítulo 54. Yo quiero que usted escuche el lenguaje que utiliza el profeta Isaías para nuestros propósitos. Isaías 54, versículos 5 al 8. Dice la palabra del Señor: porque tu marido es ¿quién? Tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Versículo 6 dice: porque como a mujer abandonada y triste. Usted vio, de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Versículo 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Versículo 8, dice nuestro texto: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu redentor. Mis hermanos, lo que nos está diciendo la Biblia es que Dios es ese hombre que rescató a su pueblo para tomarlo y hacerla su esposa. Pero a diferencia de este hombre en Israel que podía abandonar a su esposa, este esposo es fiel. Promete estar con su esposa, promete estar con su pueblo para siempre.
Dios toma una esposa, la redime, la ama y nunca la abandona. 2. ¿De qué manera el hijo primogénito y las instrucciones acerca de él nos señalan al carácter de Dios y a la salvación? Bueno, miremos Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. No voy a citar todo el pasaje, pero lo voy a señalar, voy a hacer algunas observaciones. Y quizás deberíamos ver si para el próximo año el capítulo que memorizamos es o Efesios 2 o Colosenses 1. Creo que este es uno de los capítulos más extraordinarios que se ha escrito de la mano del apóstol Pablo. Hablando de Cristo, que dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Y qué más? El primogénito de toda creación. El texto sigue diciendo que Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es cabeza de la creación redimida porque Él es el primogénito de entre los muertos, queriendo decir que Él es el primero que se levanta de los muertos para no ver muerte. Los primogénitos, mis hermanos, ilustran a Cristo como nuestro primogénito. Señalan al lugar de Cristo como primogénito. ¿Qué significa primogénito en este caso? Que Él es cabeza. Él tiene un lugar de preeminencia como creador, como sustentador y como redentor de su pueblo y restaurador del mundo. Dios honra el principio del primogénito para señalarnos a un mejor y mayor primogénito. Por eso es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y en última instancia, ¿de qué manera el hijo rebelde castigado y las instrucciones que se dan nos señalan al carácter de Dios? Hay 2 textos que me gustaría que nosotros consideremos, pero yo creo que se cae de maduro, ¿verdad? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El otro texto es 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció, ¿qué? ¿Quién es ese? Cristo. Él es el Hijo obediente. En Él no hay ni un átomo de rebelión. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, Dios trató a Cristo como nosotros merecíamos y nos otorgó la justicia de nuestro Señor. Cristo es el único Hijo completamente sumiso y obediente a quien Dios mismo castiga, a quien Dios mismo entrega para redimir hijos rebeldes y desobedientes. Lo que Dios pide a los padres de hijos rebeldes anticipa algo que Dios mismo hizo. Con la gran diferencia que este es un hijo santo, sin mancha, apartado de los pecadores. O podemos decir, para Dios salvar a hijos rebeldes
Él mismo ofreció a su único Hijo santo, sumiso y obediente. Así que aquí tenemos una imagen, una sombra y un anticipo. En la historia o las leyes de la mujer cautiva, del hijo de la aborrecida y del hijo rebelde, tenemos una imagen de un Dios que amó a su pueblo con el amor fiel de un esposo que toma una esposa. Tenemos una sombra del primogénito de Dios, que es cabeza de todas las cosas. Y tenemos un anticipo de esa gran entrega que Dios hizo para castigar el pecado de los rebeldes sobre el único Hijo obediente. Cuán glorioso es Dios, ¿verdad, mis hermanos? Cuán extraordinario Dios es. Hacemos bien en nosotros decir cuáles son los principios de aquí que aplican para nosotros en la familia y en las dinámicas del matrimonio. Pero si nosotros lo dejamos en cuestiones prácticas y no miramos el trasfondo de esto, nos perdemos de algo. Nuestro matrimonio, nuestras relaciones y dinámicas familiares, la crianza de los hijos, todos deben ser estimadas no solo como lugares donde hacemos cosas bien para Dios, sino más aún como los contextos donde damos expresión del carácter de Dios. Damos expresión de la redención. Damos expresión a lo que Cristo es y a lo que Cristo hizo para nuestra redención. Nuestras conductas en casa, nuestras actitudes, nuestras motivaciones deben ser gobernadas por la realidad de que Dios nos redimió, y en todas esas cosas debemos buscar expresar la misericordia que Dios ha tenido al perdonarnos y salvarnos y la santidad que Dios ha mostrado. Nosotros los matrimonios, los casados, tenemos que ponernos delante de Dios y nuestro trato y dinámicas con nuestro esposo, esposa, debe estar marcado y gobernado por la salvación. ¿Pides perdón en tu matrimonio? ¿Perdonas en tu matrimonio? ¿Se esfuerzan los matrimonios de esta congregación por reflejar la santidad y la justicia de Dios? ¿Criamos hijos teniendo esto bien claro? Que hay que velar por la santidad y la justicia. Santidad y justicia que Dios mostró en la cruz del Calvario. Por eso no puedo ser un papá que deja pasar por alto el pecado de mis hijos. No apañemos el pecado de los hijos. Pero también tengo que mostrar la gracia del Evangelio cuando crío a mis hijos. Hombre casado, tú tienes una gran responsabilidad. No que tu esposa y la madre de tus hijos no la tenga, pero Dios te pide cuentas primeramente a ti. Hermanas,
Usted tiene las que son madres y las que son esposas, usted tiene una gran responsabilidad. No porque su esposo haga bien o mal el trabajo. Usted tiene una gran responsabilidad delante del Dios que la ha salvado. Esposo, tienes una responsabilidad de tratar a tu esposa como Cristo ha amado a la iglesia. De ser un líder, protector y proveedor de tu esposa, protector de su corazón, protector espiritual y emocional. Un líder que toma iniciativa, porque eso refleja el carácter del Señor que nos ha salvado. Que podamos ser exhortados con Cristo y con el Evangelio. Estamos viviendo en un tiempo muy difícil. El divorcio no es de Dios. El divorcio no es de Dios. Y si algo o alguien te ha hecho pensar o te ha hecho sentir que esto no es tan malo, eso no viene de Dios, eso viene del diablo. Resístelo y abraza la verdad de Dios. Estamos viviendo un tiempo donde los hombres, las mujeres, los casados, los padres, los jóvenes, no nos podemos dar el lujo de bajar la guardia. Y la piedad empieza aquí en el corazón y empieza en casa. Mucho está en juego. ¿Qué esperanza hay para este mundo que se burla del matrimonio y que ha renunciado a criar a los hijos? Que ha creído a la psicología infantil y ha renunciado a disciplinar a los hijos. ¿Qué esperanza hay para este mundo si la iglesia está igual? Despertemos al Evangelio de Cristo. Mujer, crece en piedad, en santidad y en devoción, y que seas conocida por un espíritu afable, apacible, dócil, sumisa a tu Dios y a tu esposo. Hombres, seamos hombres de verdad, no como los hombres del mundo, no como tu papá o tu abuelo no cristianos. Seamos hombres como Jesucristo. Hombre y mujer de 18 años, no te mires más como un jovencito o una jovencita. Sacúdete de eso. Tú eres un hombre, tú eres una mujer. Y deja la inmadurez, deja todo el entretenimiento, deja las conversaciones banales. No es tiempo para tibieza. Estamos viviendo en un tiempo difícil y la iglesia necesita despertarse. ¿Qué tenemos? Tenemos el Evangelio. Tenemos una gran salvación y tenemos un extraordinario Salvador, mis hermanos. Si tú has pecado y tú te arrepientes, hay perdón. Y si encuentras difícil ciertas tareas, hay gracia para capacitarte, para vivir para su gloria. Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Oh, te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Miramos en nosotros tantas propensiones, tanto amor por las cosas del mundo, tantos hábitos
que se parecen más a este mundo que a Cristo. Miramos también el mundo, Señor, esta sociedad que te da la espalda, y tenemos un enemigo que nos tienta constantemente y que es el enemigo de nuestras almas. Oh Señor, te pedimos que podamos una vez más hoy mirar a la cruz del Calvario, tu expresión suprema de santidad, tu expresión suprema de justicia, tu expresión suprema de bondad, de compasión y misericordia. Abrazamos al Cristo que nos redimió. Lo abrazamos, lo miramos, lo contemplamos y oramos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Nuestros matrimonios te necesitan. Nuestras familias te necesitan. Nuestra iglesia te necesita. Tú eres nuestra esperanza, suficiente esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén.